mantengo al yerno más flojo del mundo. Mi hijastra trae a su esposo vago y a sus 3 hijos a comer a mi casa diario porque le da flojera cocinar. Y ahora porque le dije a mi esposa que no le daré más dinero si los sigue manteniendo, resulta que yo soy el villano. Mi sala olía a combustible diésel, un motor rugía junto al televisor apagado y mi hijastra me gritaba que yo era la reencarnación de la tiranía por negarme a financiar su consola. En medio de aquella penumbra iluminada por velas, observé a mi esposa intentar mediar en un conflicto absurdo que amenazaba con destruir nuestra estabilidad común. Mirando fijamente el ruidoso aparato que ocupaba mi mesa de centro, comprendí de golpe que todavía no lograba asimilar cómo demonios habíamos llegado a semejante manicomio. Llevo 10 maravillosos años casado con mi esposa y durante casi una década construimos un espacio de paz absoluta. Nuestro hogar funcionaba como un reloj suizo donde cada gasto común se dividía con una precisión matemática impecable. Jamás tuvimos una discusión por dinero porque ambos entendíamos el valor de la planificación y la estabilidad económica mutua. Las facturas se pagaban a tiempo, la despensa se mantenía surtida de forma equitativa y el futuro financiero parecía completamente asegurado. Éramos, a todas luces, una pareja madura que disfrutaba de la tranquilidad ganada tras años de arduo esfuerzo laboral. Toda esa armonía idílica se desmoronó por completo el día en que mi hijastra Elena decidió unir su vida a la de Hugo. Hugo es un personaje peculiar cuyo mayor talento histórico parecía ser el diseño de estrategias increíblemente creativas para no mover un solo dedo en el mercado laboral. Al principio, su desempleo crónico nos pareció una mala racha temporal que cualquier joven adulto podría experimentar en tiempos difíciles. Sin embargo, los meses transcurrieron y quedó claro que su verdadera vocación era el sedentarismo absoluto frente a una pantalla. Elena, lejos de preocuparse por la alarmante inactividad de su esposo, lo defendía con una devoción digna de mejores causas. La rutina de la joven pareja comenzó a invadir sutilmente la privacidad de nuestra pacífica casa los fines de semana. Lo que empezó como una cortés invitación dominical para compartir un almuerzo familiar se transformó rápidamente en una ocupación de tiempo completo. Pronto, Elena empezó a traer a Hugo y a sus 3 hijos absolutamente todos los benditos días de la semana sin previo aviso. La justificación oficial que mi hijastra repetía sin el menor rastro de vergüenza era que le daba una flojera tremenda prender la estufa en su departamento. De ese modo, nuestra cocina se convirtió en el comedor público gratuito de un batallón que no conocía la moderación. Ver mi despensa vaciarse a la velocidad de la luz se convirtió en mi nueva y deprimente realidad cotidiana. Pagaba cuentas astronómicas en el supermercado semanalmente solo para descubrir que la comida desaparecía en cuestión de 48 horas. Mientras yo cargaba las pesadas bolsas, Hugo y Elena devoraban todo lo disponible sin aportar jamás un solo centavo para los insumos. Lo que más me agotaba mentalmente era ver que ni siquiera se dignaban a levantar un maldito plato sucio de la mesa al terminar. Yo intentaba racionalizar la situación pensando en el bienestar de los niños, pero la falta de educación básica me carcomía por dentro. La actitud de Elena pasó de la comodidad pasiva a una exigencia moral francamente insoportable. En varias ocasiones se quejó abiertamente de que las marcas de yogur que yo compraba no eran las favoritas de sus consentidos hijos. Hugo, por su parte, se instalaba en mi sillón preferido con la soltura de un rey esperando que el banquete fuera servido. Mi esposa, atrapada en su rol de madre protectora, guardaba un silencio incómodo que solo alimentaba el descaro de los invasores. Yo sentía que las paredes de mi propio hogar se encogían mientras mi tranquilidad mental se evaporaba por completo. La tensión acumulada alcanzó su punto de ebullición el martes de la semana pasada por la tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré la nevera tan limpia que parecía recién salida de la fábrica de electrodomésticos. Decidí que ya era suficiente de vivir como un espectador pasivo de mi propia quiebra financiera y me senté en el escritorio. Saqué mi computadora, abrí los estados de cuenta bancarios y comencé a realizar un cálculo minucioso de las compras mensuales. Los números fríos que aparecieron en la pantalla confirmaron mis sospechas más oscuras de forma contundente. El resultado de mi pequeña auditoría doméstica fue una bofetada directa a mi paciencia y a mi billetera. Descubrí con horror que estaba gastando significativamente más dinero en alimentar al batallón de mi hijastra que en pagar mi propia hipoteca mensual. Era una locura matemática insostenible que amenazaba directamente mis ahorros destinados a la jubilación a mediano plazo. Estaba subsidiando activamente la desidia de un hombre adulto que ni siquiera me daba los buenos días al entrar. La indignación me recorrió el cuerpo al ver cómo el fruto de mi trabajo se disolvía en la flojera ajena. Confiando en la sensatez de mi compañera de vida, me acerqué a mi esposa para plantearle la gravedad de la situación financiera. Le mostré la pantalla de la computadora con los gráficos de gastos desorbitados que ponían en riesgo nuestra economía. Le comenté con total firmeza que recortaría drásticamente el presupuesto destinado a las compras del supermercado a partir de ese instante. Mi tono era calmado pero definitivo, buscando establecer un límite saludable para proteger nuestro patrimonio común. Desafortunadamente, no me percaté de que Elena estaba escuchando detrás de la puerta de la cocina con total atención.
Elena entró a la sala como un torbellino de furia desatada y armó un escándalo monumental que se escuchó en toda la cuadra. Comenzó a gritarme con lágrimas teatrales en los ojos, afirmando que yo era un monstruo egoísta y desalmado. Me acusó severamente de estar contándole los platos de comida a mis propios e inocentes nietastros por pura mezquindad. Hugo ni siquiera se inmutó desde el sillón, continuando con su mirada fija en el teléfono celular como si nada ocurriera. La teatralidad de mi hijastra buscaba hacerme sentir culpable por el simple hecho de exigir respeto a mi propio esfuerzo. En ese preciso momento, algo se rompió definitivamente dentro de mi paciencia como el correcto agotado que siempre fui. Estaba profundamente cansado de financiar la holgazanería más descarada bajo el disfraz conveniente de una obligación familiar sagrada. La manipulación moral de Elena ya no surtía ningún efecto en mi mente racional y decidí actuar en consecuencia. Si ellos querían jugar la carta de la indignación ética, yo jugaría la carta de la estricta realidad económica. No iba a permitir que destruyeran la estabilidad que tanto me había costado edificar junto a mi esposa durante una década. Tomé la decisión irrevocable de cerrar el grifo del dinero de forma absoluta y permanente para los invasores. Al día siguiente, acudí al banco a retirar una cantidad específica de dinero en efectivo bien calculado. Le entregué a mi esposa un sobre con el presupuesto exacto que solo cubría los ingredientes esenciales para nuestras propias comidas individuales. Le expliqué detalladamente que ese dinero era exclusivamente para nosotros dos y que debía administrarlo con extremo cuidado. Mi esposa me miró con una mezcla de tristeza y resignación, comprendiendo que mi decisión no tenía vuelta atrás. Antes de retirarme a mi habitación, le advertí seriamente a mi pareja que no pondría un solo centavo adicional para sostener a los parásitos. Si Elena quiso alimentar a su familia, tendría que encender su propia estufa o convencer a su esposo de buscar un empleo real. El ambiente en la casa se tornó denso y gélido de inmediato, marcando el inicio de una guerra fría doméstica. Yo me sentí extrañamente aliviado al recuperar el control de mis finanzas personales a pesar de las miradas de reproche. Sabía que las consecuencias no tardarían en llegar, pero estaba dispuesto a resistir con total dignidad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble la longitud a la que llega la flojera de Elena. Prefiere mudar a un batallón completo de 5 personas todos los días a otra casa antes que prender una maldita estufa y hervir agua. Es una logística del parasitismo realmente impresionante. Respuesta de OP, el nivel de flojera es de campeonato mundial. Si supieras lo que cuesta hoy en día el kilo de carne que el genio de mi yerno se devoraba sin respirar, entenderías mi desesperación. Mi billetera ya no resistía a ese ritmo de alimentación militar. Usuario Anónimo 2 dice, ¿y el tal Hugo que hace además de existir y ocupar espacio en el sillón? A ese vago debiste sacarlo a patadas desde el primer día en que no levantó ni su propio plato sucio. No entiendo cómo aguantaste tanto. Respuesta de OP, leer tu comentario me devuelve por completo la cordura que creí haber perdido en esa sala. Poner estos límites económicos tan estrictos era la única alternativa viable para salvar mi propia jubilación. No iba a dejarme quebrar por un flojo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el cierre del grifo económico provocó un terremoto familiar predecible. Tras unos días de silencio tenso donde la despensa permaneció intacta, Elena decidió aplicar su conocida manipulación moral a gran escala. La noche del viernes convocó de forma unilateral a una reunión familiar de emergencia directamente en mi propia sala. Para mi sorpresa, al llegar del trabajo encontré instalados en mis sillones a mis dos cuñados junto a sus respectivas parejas. El ambiente se sentía como un tribunal improvisado donde yo claramente ocupaba el banquillo de los acusados. Elena tomó la palabra de inmediato con una actuación dramática digna de un premio internacional de actuación. Frente a mis asombrados cuñados, me acusó formalmente de ser un hombre cruel, despiadado y completamente carente de empatía familiar. Argumentó entre lágrimas incontenibles que mi tacañería extrema estaba matando de hambre a sus 3 pequeños e inocentes hijos. Omitió deliberadamente mencionar que el buffet gratuito se había terminado simplemente por su total falta de colaboración en el hogar. La escena era un intento descarado de linchamiento público para obligarme a ceder ante la presión de los familiares. Mientras mi hijastra se desahogaba en su discurso victimista, la realidad fáctica de la sala contaba una historia completamente diferente. Hugo, ajeno por completo al drama moral que su esposa ejecutaba, se la pasaba jugando videojuegos en mi sillón individual sin el menor pudor. El sonido de las explosiones virtuales del teléfono de mi yerno de fondo le restaba solemnidad al llanto de Elena. Mis cuñados miraban alternadamente el techo y el suelo, claramente incómodos por encontrarse atrapados en medio de aquel absurdo conflicto doméstico. Yo me mantuve en absoluto silencio, esperando pacientemente el momento exacto para presentar mi debida defensa. Cuando Elena finalmente se quedó sin aire para continuar con sus acusaciones infundadas, decidí intervenir manteniendo una calma absoluta. Me levanté lentamente de mi asiento, me dirigí a mi maletín de trabajo y saqué una carpeta de plástico transparente.
Dentro de ella reposaban las facturas detalladas y organizadas cronológicamente de los últimos 6 meses de compras en el supermercado. Coloqué los papeles sobre la mesa de centro con la parsimonia de un auditor fiscal a punto de clausurar un negocio fraudulento. La expresión de mi hijastra cambió sutilmente al ver que yo no iba a responder con gritos, sino con datos duros. Con una voz pausada pero sumamente firme, procedí a demostrar matemáticamente el verdadero impacto económico de la invasión diaria. Les mostré a mis cuñados la enorme cantidad de dinero que se había destinado exclusivamente a alimentar al batallón de Elena. El desglose numérico evidenció de forma irrefutable que la joven pareja se había comido el equivalente exacto a unas vacaciones familiares completas en el extranjero. Los ojos de mis familiares políticos se abrieron de par en par al observar las cifras reales impresas en papel. Hugo continuaba moviendo los pulgares en su pantalla, ignorando por completo que su glotonería estaba siendo expuesta públicamente. El impacto de los números reales generó un silencio sumamente incómodo entre los asistentes a la reunión de emergencia. Mis cuñados se removieron en sus asientos, visiblemente avergonzados al comprender que las acusaciones de Elena carecían de cualquier sustento lógico. Sin embargo, mi hijastra, fiel a su perfil de indignada moral eterna, redobló la apuesta ofensiva de inmediato. Se mostró aún más indignada por mi supuesta frialdad inhumana al pretender calcular el amor familiar en frías monedas de dinero. Para ella, el hecho de que yo llevara una contabilidad de sus excesos era una ofensa peor que el parasitismo mismo. La reunión terminó disolviéndose de forma abrupta entre murmullos evasivos y disculpas apresuradas de mis parientes políticos. Mis cuñados abandonaron la vivienda a toda prisa, deseando claramente no volver a involucrarse en semejante nido de avispas. Elena se marchó dando un portazo ensordecedor, llevándose a rastras a su esposo de mi sillón favorito. A pesar de haber ganado el debate numérico, el aire de la casa quedó cargado de una hostilidad densa y peligrosa. Mi esposa se retiró a la habitación sin decir una sola palabra, visiblemente afectada por la humillación pública de su hija. Las verdaderas consecuencias colaterales de mi firmeza económica se manifestaron con fuerza durante el fin de semana posterior. Mi esposa se sintió tan inmensamente presionada por los constantes mensajes de texto llenos de reproches que le enviaba Elena. El berrinche telefónico de mi hijastra escaló a niveles insoportables, utilizando la culpa materna como su principal arma de destrucción masiva. Desafortunadamente, la resistencia emocional de mi compañera flaqueó ante el chantaje sentimental constante de su primogénita. En un momento de debilidad absoluta, tomó una decisión apresurada que desataría un nuevo desastre en nuestra rutina diaria. Mi esposa decidió darle en secreto a Elena el dinero en efectivo que yo había dejado reservado en el cajón de la cocina. Ese monto específico no era un excedente, sino el dinero destinado estrictamente al pago mensual de nuestra factura de luz. Su intención equivocada era calmar temporalmente el berrinche monumental de su hija y evitar más fricciones familiares. Elena recibió los billetes con total naturalidad, asumiendo que era su derecho legítimo recibir compensaciones por mi supuesta crueldad financiera. Por supuesto, ninguna de las dos se detuvo a pensar en las repercusiones inmediatas de desviar esos fondos públicos. El resultado directo de esa mala administración clandestina no tardó más de 48 horas en manifestarse en el hogar. El lunes por la tarde, mientras yo revisaba unos documentos en la computadora, el suministro eléctrico se cortó de forma fulminante. Al salir a la calle para revisar el interruptor general, me topé con el técnico de la compañía eléctrica retirando el medidor de la pared. Regresé al interior de la vivienda para confirmar mis sospechas con mi esposa, quien rompió a llorar de inmediato. La casa quedó completamente a oscuras por la falta de pago de la factura vencida. La falta de energía transformó nuestra rutina pacífica en una experiencia sumamente incómodo y primitiva de supervivencia urbana. Sin refrigerador, la poca comida fresca que nos quedaba comenzó a descomponerse rápidamente bajo el intenso calor de la temporada. No podíamos encender los ventiladores, cargar los teléfonos celulares con normalidad ni disfrutar de una ducha caliente al regresar del trabajo. Mi esposa permanecía sumida en un estado de culpa absoluto, asumiendo finalmente el peso de su grave error administrativo. Sin embargo, el colmo de la audacia llegó a través de una llamada telefónica esa misma noche. Elena se comunicó con nosotros y, lejos de mostrar un ápice de remordimiento, utilizó la situación para atacarme nuevamente. Me culpó de forma directa por la penumbra actual de la vivienda, afirmando que un hombre de verdad habría previsto la situación adecuadamente. Según su retorcida lógica moral, mi tacañería inicial fue la causa primordial que obligó a su madre a desviar los fondos del servicio eléctrico. Escuché sus reclamos delirantes con una paciencia de hierro antes de colgar el teléfono sin concederle una sola respuesta. Me prometí firmemente que no sacaría un solo centavo de mis ahorros personales para resolver un problema causado por el descaro ajeno. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, la lógica de Elena es verdaderamente una obra de arte del cinismo moderno. Para ella, el amor familiar verdadero se mide directamente en cuántas facturas de luz ajenas estás dispuesto a dejar vencer. Menuda joya de hijastra te tocó soportar en esta vida.
Respuesta de OP, esa retorcida escala de valores morales me dejó completamente anonadado en mi propia sala. Ahora mi esposa y yo cenamos todas las noches con unas velas románticas forzadas por culpa del amor puro de mi hijastra. Es poético si dejas de lado el calor insoportable. Usuario Anónimo 2 dice, apuesto lo que sea que tus cuñados se quedaron tan callados al ver las facturas por una razón muy simple. Tenían un pánico atroz de que, si tú dejabas de alimentar al batallón, les tocara a ellos abrir la billetera. La cobardía familiar en su máxima expresión. Respuesta de OP, le diste exactamente al clavo con tu brillante deducción analítica sobre mis queridos cuñados. En cuanto vieron el costo real en papel, entendieron el peligro y huyeron despavoridos para proteger sus propios bolsillos. La solidaridad familiar tiene un límite financiero muy claro. Actualización 2. Ha pasado otra semana desde la última actualización y mantuve mi postura de no pagar la luz con mis ahorros personales bajo ninguna circunstancia. Quería obligar a mi esposa a asumir por completo las consecuencias de ceder ante los chantajes de su hija. Todo iba relativamente bien dentro de nuestra nueva rutina a oscuras hasta que Elena decidió ejecutar una jugada maestra de audacia. El miércoles por la tarde, se presentó en la puerta de la casa con toda su familia y varias maletas grandes. Argumentó solemnemente que ante las crisis graves el deber de la familia era mantenerse unida y apoyarse mutuamente. Sin pedir permiso ni mostrar el menor rastro de vergüenza, procedieron a invadir físicamente el inmueble de forma temporal. Trajeron colchones inflables que acomodaron a lo largo del pasillo principal, bloqueando el libre tránsito hacia las habitaciones. Hugo cargaba una enorme hielera llena de refrescos pero ni un solo alimento básico para compartir con nosotros. El pretexto de Elena era que su departamento era inhabitable por el calor, ignorando que mi casa estaba exactamente en las mismas condiciones oscuras. La ocupación forzada transformó nuestro hogar en un campamento de refugiados de la flojera más absoluta. La cumbre del absurdo caótico ocurrió cuando Hugo decidió resolver el problema de la falta de energía para sus vicios personales. Le pidió prestado un generador eléctrico de gasolina sumamente ruidoso y antiguo a un vecino de la otra cuadra. Instaló el ruidoso aparato directamente en nuestra sala de estar junto a la ventana principal sin consultarme en absoluto. Encendió el motor, el cual comenzó a emitir un rugido ensordecedor que hacía vibrar los cristales de las ventanas vecinas. Todo este despliegue de ingeniería rústica tenía como único fin conectar su consola de videojuegos favorita. Ver a mi yerno celebrar con un grito de victoria cuando la pantalla de su consola encendió fue una experiencia surrealista. El humo del combustible diésel comenzó a invadir lentamente el espacio de la sala, generando un olor insoportable y tóxico. Elena lo miraba con orgullo, como si su esposo acabara de descubrir el fuego para la civilización humana. Yo contemplé la escena con los brazos cruzados, conteniendo las ganas de arrojar el aparato a la calle de inmediato. Decidí que no iba a rebajarme a gritar ni a caer en su obvio juego mental de hacerme quedar como el villano intolerante. En su lugar, opté por una respuesta silenciosa, sumamente sutil y perfectamente coherente con mi rol de correcto agotado. Esperé pacientemente a que todos se distrajeran con el alboroto del motor encendido en la planta baja. Subí las escaleras discretamente, accedí a la configuración técnica del módem y procedí a cambiar la contraseña del Wi-Fi doméstico. Desconecté el aparato de la toma telefónica, lo guardé dentro de mi maletín de cuero y decidí llevármelo a mi oficina todos los días. Si Hugo quería electricidad para jugar, tendría que resolver el pequeño detalle de la conectividad por sus propios medios. El costo inmediato de mi pequeña resistencia digital fue un ambiente doméstico verdaderamente insufrible durante los días posteriores. Las jornadas se convirtieron en una sucesión interminable de reproches diarios murmurados a mis espaldas por parte de mi hijastra. Compartíamos cenas frías a la luz de las velas donde el plato fuerte era la tensión psicológica acumulada en el comedor. Elena me miraba fijamente a través de la penumbra con una intensidad que pretendía hacerme sentir como un dictador despiadado. Yo masticaba mi comida con total tranquilidad, disfrutando internamente del silencio virtual que le había impuesto al holgazán. El verdadero impacto de la falta de internet comenzó a socavar la paciencia de la joven pareja en muy poco tiempo. Sin conexión a la red para sus partidas en línea, la consola de videojuegos de Hugo se convirtió en un costoso pisapapeles ruidoso. La desesperación por el aburrimiento crónico obligó al vago a tomar una decisión drástica que desestabilizó la dinámica de su ocupación. Comenzó a salir a la calle a altas horas del día para buscar señal Wi-Fi gratuita en las plazas públicas cercanas. Pasaba largas jornadas fuera de la vivienda, persiguiendo desesperadamente cualquier red abierta para poder continuar con sus partidas. Esta huida tecnológica de Hugo dejó a Elena completamente desamparada en el frente de batalla doméstico que ella misma había construido. Se encontró de pronto sola cuidando a 3 niños hiperactivos en una vivienda intensamente caliente y totalmente privada de luz artificial. El generador ruidoso consumía gasolina a un ritmo costoso que Hugo ya no podía financiar de su propio bolsillo vacío. Los niños lloraban por el aburrimiento, la casa olía a combustible quemado y el calor de la temporada hacía estragos en el humor de todos.
La supuesta solidaridad familiar de mi hijastra se estaba transformando rápidamente en una prisión infernal de su propia autoría. Al ver que su estrategia de ocupación pacífica no lograba doblegar mi férrea voluntad financiera, Elena decidió cambiar drásticamente de táctica. Se plantó frente a mí en el pasillo oscuro una mañana antes de que yo saliera hacia mi jornada laboral. Me amenazó abiertamente con interponer una denuncia formal en mi contra ante el casero de la propiedad que habitábamos. Su argumento legalista era que yo estaba creando deliberadamente un entorno hostil, insalubre y sumamente peligroso para menores de edad. Escuché su ridícula advertencia con una sonrisa irónica que pareció enfurecerla todavía más de lo que ya estaba. La audacia de pretender denunciar al legítimo titular del contrato por las condiciones que ella misma provocó era digna de estudio psiquiátrico. Elena insistía en que mi negativa a pagar los servicios constituía un abuso emocional directo hacia sus 3 pequeños hijos desprotegidos. Olvidaba por completo que ellos eran intrusos que habían ingresado a la fuerza con colchones inflables a un hogar ajeno. Mi esposa presenciaba la discusión desde la cocina, manteniendo un silencio que denotaba que finalmente empezaba a ver la verdadera naturaleza manipuladora de su hija. La tensión en el pasillo se sentía tan densa que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Lejos de asustarme por sus absurdas amenazas legales basadas en leyes morales inventadas, mantuve una calma absolutamente imperturbable. Le recordó cordialmente que nadie la estaba obligando a permanecer en una vivienda privada de servicios básicos de electricidad. Si las condiciones le parecían tan inhumanas para sus hijos, la puerta de salida siempre había estado completamente abierta para todos ellos. Elena dio un bufido de frustración al comprender que sus tácticas de intimidación habituales no surtían el menor efecto en mí. Caminé hacia mi automóvil con la certeza de que la situación legal estaba enteramente de mi lado. A pesar de la incomodidad de vivir en la penumbra temporal, me sentía sumamente satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos. El patrón del caos generado por el descaro de mi hijastra ya se había vuelto evidente para todos los involucrados en la casa. Mientras conduciría hacia mi oficina con el módem en el maletín, comencé a diseñar de forma minuciosa mi próxima contraestrategia. No iba a permitir que una manipuladora moral utilizara la supuesta protección de los menores para adueñarse de mi patrimonio familiar. Estaba listo para dar el siguiente paso y terminar con esta ocupación absurda de una vez por todas. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, el nivel de adicción de Hugo es digno de un documental sobre el fin del mundo. El tipo montó un generador de gasolina ruidoso y contaminante en la sala solo para poder encender su consola de videojuegos. Parece un sobreviviente del apocalipsis luchando por lo verdaderamente importante. Respuesta de OP, las prioridades de ese vago son un verdadero misterio de la evolución humana. Prefería respirar ese insoportable olor a combustible diésel en medio de la sala con tal de no soltar el control de su consola por unas horas. El descaro alcanzó niveles verdaderamente mecánicos en mi propio hogar. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad Elena te amenazó con denunciarte ante el casero de la casa a la que se metió a la fuerza con colchones inflables? La audacia de esta gente no conoce ningún tipo de límite geográfico ni legal. Es de risa loca. Respuesta de OP, recibí esa amenaza con una tranquilidad absoluta porque sé perfectamente cómo funcionan las leyes de inquilinos. El derecho de propiedad está firmemente de mi lado y Elena solo se dedica a inventar ridículas leyes morales para justificar su abuso. No me asustan sus delirios legales en lo absoluto. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y la convivencia forzada bajo la penumbra finalmente terminó cuando mi esposa pagó la luz con su sueldo, obligando a Elena a regresar a su departamento. Sin embargo, desesperada por mantener viva su narrativa de víctima moral frente a la comunidad, mi hijastra ideó un nuevo plan maestro. Aprovechó el acceso que tenía al grupo de WhatsApp del vecindario para lanzar una campaña de difamación masiva en mi contra. Publicó un mensaje extremadamente largo y dramático solicitando una colecta urgente de comida y dinero en efectivo para su familia. Afirmó falsamente que su malvado y desalmado padrastro los había dejado en la indigencia absoluta por pura crueldad financiera. El texto de Elena incluía detalles desgarradores sobre cómo sus hijos supuestamente sufrían por la falta de nutrientes básicos en el hogar. La respuesta inicial de algunos vecinos bien intencionados fue de total consternación y solidaridad inmediata ante la aparente tragedia. Varios miembros del grupo comenzaron a coordinar la entrega de despensas y pequeñas donaciones monetarias para apoyar a la joven madre desamparada. Yo observaba las notificaciones en mi teléfono celular con una mezcla de incredulidad y paciencia estratégica. Sabía perfectamente que las mentiras construidas sobre el lodo no tardan mucho tiempo en desmoronarse por su propio peso. El tiro de la manipulación comunitaria le salió espectacularmente por la culata a Elena ese mismo mediodía de forma totalmente inesperada. Un vecino de la cuadra, que casualmente se encontraba realizando unas compras, capturó una imagen comprometedora con su teléfono celular. La fotografía mostraba a Hugo en la tienda de videojuegos de la esquina contando un fajo de billetes en efectivo con total tranquilidad. El motivo de su visita era adquirir un costoso pase de temporada premium para el juego en línea del momento.
El vecino, indignado por la evidente contradicción, subió la fotografía directamente al grupo de WhatsApp sin ningún tipo de filtro. La publicación de la imagen generó un cortocircuito inmediato en la narrativa de pobreza extrema que Elena había edificado con tanto esmero. Los mismos vecinos que antes ofrecían su ayuda comenzaron a exigir explicaciones claras sobre el destino real de los fondos solicitados. En lugar de disculparse con dignidad o retirarse discretamente del chat vecinal, mi hijastra decidió redoblar la apuesta de forma delirante. Publicó una respuesta inmediata afirmando que ese costoso videojuego era en realidad un escape terapéutico vital para la salud mental de su esposo. Según su retorcida explicación médica, Hugo sufría una profunda depresión clínica causada directamente por mi supuesta crueldad económica continuada. La justificación del videojuego medicinal fue el combustible definitivo que encendió la hoguera de la burla en la comunidad virtual. Yo comprendí que había llegado el momento exacto de intervenir y darle el empujón justo que su autosaboteo merecía. Me mantuve al margen de los insultos personales y me enfoqué exclusivamente en presentar datos contables verificables. Subí al grupo de WhatsApp un archivo PDF detallado con el desglose exacto de los gastos mensuales de comida que yo había pagado durante el último semestre. Adjunté una lista clara de los kilos de carne, lácteos y productos premium que el batallón de Elena había consumido gratuitamente. Junto al revelador documento financiero, añadí un breve mensaje redactado con un sarcasmo sumamente sutil y educado para toda la comunidad. Invité cordialmente a cualquiera de los vecinos solidarios a adoptar formalmente la manutención mensual del genio incomprendido de los videojuegos. Les aseguré que Hugo era un excelente comensal que solo requería un sillón cómodo y una excelente conexión a Internet de alta velocidad para su terapia. La combinación de las facturas reales con mi propuesta desarmó por completo cualquier intento de defensa moral por parte de Elena. El grupo vecinal estalló de inmediato en una oleada masiva de risas, memes y comentarios sumamente burlones hacia la pareja. La reputación de madre abnegada e indignada moral que Elena había construido durante años se destruyó por completo en cuestión de minutos. Los vecinos comenzaron a publicar chistes sobre el tratamiento psiquiátrico basado en consolas de videojuegos y pases de temporada premium. La humillación pública fue tan inmensa que mi hijastra se vio obligada a abandonar definitivamente el grupo de comunicación del vecindario. Hugo, ajeno al cataclismo social como de costumbre, continuaba encerrado en su departamento disfrutando de su nueva adquisición digital. Sin embargo, los efectos colaterales de la exposición virtual apenas comenzaban a manifestarse con fuerza en el entorno familiar. La presión social y las burlas en la colonia escalaron a un nivel tan alto que trascendieron los límites del vecindario digital. El chisme sobre la colecta fraudulenta y el esposo deprimido llegó rápidamente a oídos de los familiares más lejanos de Hugo. El sábado por la mañana, un imponente automóvil desconocido se estacionó ruidosamente frente al edificio de departamentos de la joven pareja. Del vehículo descendió un hombre maduro con el rostro desencajado por una furia evidente y una dignidad notable. Se trataba del propio padre de Hugo, un respetado dueño de un taller mecánico de la zona automotriz. El suegro de Elena se presentó en la colonia con el único propósito de exigirle cuentas claras a su primogénito por el espectáculo mediático. El hombre se sentía profundamente avergonzado al descubrir que el apellido familiar andaba en boca de todos los vecinos como sinónimo de parasitismo crónico. Los gritos de reclamo del padre de Hugo se escucharon claramente a través de las ventanas abiertas del complejo de departamentos. Le recriminó severamente su total falta de hombría, su alarmante vagancia y el ridículo público al que había expuesto a sus propios hijos menores. Elena intentó intervenir con sus habituales discursos sobre la salud mental, pero fue callada de inmediato por la autoridad del mecánico. El padre de Hugo no era un hombre propenso a dejarse manipular por las lágrimas teatrales o las justificaciones psicológicas modernas. Dejó en claro que no permitiría que la flojera de su hijo continuara siendo la burla oficial de toda la comunidad local. Exigió ver las finanzas reales de la pareja y constató con horror el descaro económico que su nuera pretendía subsidiar con colectas falsas. La intervención del mecánico marcó un punto de inflexión definitivo en la dinámica de abuso que la pareja venía ejecutando con total impunidad. Elena observaba con horror cómo su narrativa de víctima moral perdía validez ante la mirada severa de su propio suegro. Yo contemplaba el desarrollo de los acontecimientos desde la comodidad de mi jardín, disfrutando de la merecida tranquilidad recuperada. Los vecinos que antes me miraban con cierta duda ahora se acercaban para disculparse por haber creído inicialmente en las mentiras de mi hijastra. Mi esposa, por su parte, mostraba una actitud completamente diferente, manteniéndose firmemente alineada con mis decisiones financieras tras el bochorno del chat. El manual de manipulación moral de Elena había quedado completamente expuesto y neutralizado ante los ojos de toda la sociedad vecinal. La lógica implacable de los hechos consumados estaba enterrando sola la soberbia de los invasores. La tormenta social parecía amainar lentamente, pero las bases para el colapso definitivo de la pareja ya estaban firmemente asentadas. El padre de Hugo se retiró del lugar tras lanzar un ultimátum severo que amenazaba con retirar cualquier tipo de apoyo familiar futuro.
Elena se encerró en su departamento, privada de su principal herramienta de validación externa que era el grupo de WhatsApp. Yo sabía perfectamente que una persona con su perfil no tardaría en cometer un nuevo error irreversible debido a su insoportable soberbia moral. Me preparé para observar el desenlace final de este largo conflicto doméstico con la paciencia que siempre me caracterizó. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: tengo una pregunta verdaderamente venenosa para Elena sobre el tratamiento médico de su querido esposo. ¿Ese costoso videojuego que le compraste para la depresión, incluye por casualidad algún nivel secreto donde el personaje principal busque un trabajo real y pague sus facturas? Respuesta de OP: me temo que la jugabilidad de ese artículo virtual no contempla ninguna opción relacionada con la responsabilidad laboral básica. El único esfuerzo físico que Hugo ha realizado en los últimos 6 meses ha sido mover los pulgares de forma frenética frente a la pantalla. Esa es toda su terapia de recuperación. Usuario anónimo 2 dice: a mí me pasó exactamente la misma situación con un primo lejano que vivía pidiendo dinero prestado para supuestas medicinas urgentes. Semanas después lo descubrimos estrenando ropa de marcas exclusivas en sus redes sociales. Son todos unos desfachatados sin remedio. Respuesta de OP: es verdaderamente impresionante constatar que todos estos parásitos familiares utilizan exactamente el mismo manual de manipulación moral a nivel global. En cuanto los expones públicamente con facturas reales en la mano, su supuesta vulnerabilidad se transforma en un berrinche monumental. Menos mal que la comunidad abrió los ojos a tiempo. Actualización 4. Ha pasado una semana desde la última actualización y el ultimátum lanzado por el padre de Hugo se materializó de forma contundente en la realidad familiar. Avergonzado de forma extrema por el ridículo público generado en el grupo de WhatsApp de los vecinos, el mecánico se presentó nuevamente en el departamento de la pareja. Esta vez no traía únicamente reclamos verbales, sino una oferta concreta de trabajo duro y directo dentro de su propio taller automotriz para su holgazán hijo. Obligó severamente a Elena y a Hugo a aceptar la propuesta de inmediato si deseaban continuar recibiendo cualquier tipo de ayuda económica familiar en el futuro. La oferta consistía en una jornada laboral completa realizando tareas básicas de limpieza de motores, orden de herramientas y asistencia general en el taller mecánico. Era un empleo que requería un esfuerzo físico considerable, madrugar diariamente y ensuciarse las manos con grasa automotriz de forma constante. Hugo aceptó la condición con una resignación deprimente, totalmente desprovisto del fajo de billetes que solía gastar en sus pases de videojuegos virtuales. Elena, sin embargo, contempló la situación como una afrenta directa a la dignidad de su matrimonio perfecto. Su perfil de indignada moral le impidió aceptar que su esposo realizara labores manuales ordinarias bajo la supervisión de su propio progenitor. Fiel a su inveterada costumbre de sabotaje y soberbia desmedida, mi hijastra ideó una estrategia verdaderamente desastrosa para revertir la situación laboral. Al segundo día de trabajo de Hugo, Elena tomó el teléfono y se comunicó directamente con la oficina principal del taller mecánico de su suegro. Utilizando un tono sumamente autoritario y repleto de tecnicismos morales, comenzó a quejarse severamente de las condiciones del establecimiento. Afirmó con total ligereza que obligar a su esposo a limpiar piezas llenas de grasa constituía un trato laboral inhumano, denigrante y completamente inaceptable. La audacia de la llamada telefónica escaló a niveles verdaderamente cómicos cuando Elena procedió a presentar sus ridículas exigencias familiares. Le planteó formalmente a su suegro que Hugo merecía un puesto de gerencia administrativa o supervisión general de forma inmediata debido a sus supuestas capacidades intelectuales. Argumentó que su esposo no estaba diseñado para el trabajo físico ordinario del taller mecánico, sino para liderar proyectos desde una oficina cómoda. El mecánico escuchó las demandas de su nuera en absoluto silencio, acumulando una indignación que estallaría de forma definitiva en pocos segundos. El resultado inmediato de la intromisión de Elena fue un quiebre absoluto y permanente en las relaciones con la familia política de Hugo. El suegro, completamente harto de las manipulaciones morales, los chantajes sentimentales y la vagancia crónica de la pareja, tomó una decisión irrevocable. Les comunicó de forma tajante que quedaban completamente desheredados de cualquier patrimonio familiar y expulsados definitivamente de su círculo de apoyo económico. Despidió a Hugo en ese mismo instante y les prohibió volver a pisar las instalaciones de su taller automotriz por el resto de sus vidas. El tiro del sabotaje de mi hijastra había destruido la última red de seguridad financiera que les quedaba disponible. Al encontrarse repentinamente sin el dinero del suegro, sin mis fondos y con el vecindario entero dándoles la espalda, la realidad los golpeó con una fuerza implacable. La desesperación económica real comenzó a manifestarse en el hogar de la joven pareja ante la acumulación inminente de los recibos de renta pendientes. Hugo, desprovisto de su consola de videojuegos y presionado por la total falta de alimentos, se vio obligado a buscar cualquier opción en el mercado laboral real. Finalmente tuvo que aceptar un empleo nocturno de limpieza sumamente mal pagado en una empresa ubicada en el extremo opuesto de la ciudad.
El nuevo trabajo de mi yerno consistía en fregar pisos y vaciar botes de basura durante extenuantes jornadas de 12 horas consecutivas bajo la luz de los tubos fluorescentes. Elena, por su parte, experimentó una transformación radical y sumamente satisfactoria en su rutina diaria de holgazanería doméstica. Se vio en la estricta necesidad de aprender a cocinar arroz y frijoles básicos en la cocina de su propio departamento de forma permanente. El buffet gratuito de nuestra vivienda se había cerrado definitivamente porque mi esposa finalmente entendió la importancia de los límites financieros estrictos. Mi compañera de vida les prohibió formalmente la entrada a nuestra casa sin mi presencia expresa, cortando cualquier intento de parasitismo residual. Contemplar la nueva dinámica de mi hijastra a la distancia se ha convertido en una fuente inagotable de paz mental para mi rutina diaria. Me ha llegado el reporte de que Elena pasa largas tardes lavando sus propios platos sucios mientras llora amargamente por la supuesta falta de empatía del capitalismo moderno. Atribuye su precaria situación económica actual a la crueldad intrínseca del sistema financiero, ignorando por completo que fue su propio autosabotaje el que la sepultó. La imagen mental de la indignada moral lidiando con la cruda realidad de una estufa encendida es simplemente la mayor satisfacción que he tenido en muchos años. Actualmente, las condiciones generales dentro de mi propio hogar han regresado por completo al orden perfecto que disfrutábamos hace una década. La casa vuelve a contar con un suministro eléctrico estable, los ventiladores funcionan a la perfección y la música suave resuena en la sala de estar limpia. Mi despensa dura perfectamente todo el mes sin que falte un solo ingrediente premium de mis marcas favoritas. Las cuentas bancarias se mantienen finalmente en un color verde sumamente saludable gracias a los límites económicos estrictos que logré imponer a tiempo. Mi jubilación futura vuelve a estar completamente a salvo del parasitismo de los familiares políticos descarados. La joven pareja se vio obligada a abandonar su departamento anterior debido a la imposibilidad de cubrir los costos de la renta mensual. Actualmente viven en un pequeño departamento de una sola habitación ubicado en una zona bastante alejada de nuestra zona de residencia. La vivienda es sumamente reducida y carece de las comodidades que Hugo solía disfrutar gratuitamente instalándose en mi sillón preferido durante largas jornadas. Todo el sustento de ese humilde hogar proviene ahora del sudor de la frente de mi yerno durante sus extenuantes turnos de limpieza nocturna. Elena ha tenido que abandonar de forma definitiva sus pretensiones de superioridad burguesa ante la comunidad local. El impacto del quiebre financiero también generó un distanciamiento sumamente saludable durante los eventos y reuniones familiares obligatorias del año. Elena me evita de forma sistemática y deliberada en cualquier festejo donde coincidamos, rehusándose a sostener la mirada conmigo bajo ninguna circunstancia. Suele comentar con amargura entre los parientes lejanos que mi supuesta energía financiera hostil fue la responsable directa de arruinar por completo su matrimonio perfecto. Yo escucho esos rumores absurdos con una sonrisa sutil, disfrutando del absoluto silencio que su ausencia voluntaria provoca en mi entorno diario. El epílogo de esta caótica experiencia doméstica me deja un profundo aprendizaje sobre la importancia de la firmeza en la vida madura. Yo permanezco en mi pacífica sala de estar al lado de mi esposa, compartiendo una cena exquisita preparada con los fondos de nuestro presupuesto equilibrado. Hugo continúa limpiando oficinas lejanas en la penumbra de la noche mientras asimila el verdadero valor del dinero ganado con esfuerzo real. Elena lava sus sartenes acumulados bajo la fría luz de su cocina individual, atrapada para siempre en la consecuencia directa de sus propias decisiones incoherentes. Al final, el boomerang del karma regresó con una precisión matemática impecable para poner a cada personaje en el lugar que legítimamente se buscó.